Bueno, los glucocorticoides dijimos que no íbamos a hablar mucho porque ya lo vieron, pero repasándolo, van a alterar la cinética de circulación de los diversos leucos y va a actuar sobre los mediadores solubles de la inflamación, ¿sí? Van a provocar linfocitopenia, monocitopenia, eosinopenia y inhiben la diferenciación y maduración de células dendríticas, disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Van a actuar sobre el linfo T, especialmente los CD4. ¿Mm? Bien. Acuérdense siempre de cómo actúan los glucocorticoides. Mecanismo de acción. Se une al receptor citosólico y migra al interior del núcleo, donde se va a fijar determinado loci del ADN, va a generar elementos de respuesta, formando un complejo, y va a modular de alguna forma la transcripción de genes específicos. Por ejemplo, bloquea la transcripción de interleuquina 2. ¿Sí? Lo interesante del uso de los glucocorticoides es que siempre que ustedes van a ver una reacción exacerbada, un trasplante, o siempre van a ver en el esquema, en un tratamiento, por ejemplo, de algo agudo, glucocorticoides. Las dosis van a bajar en cuanto a mantenimiento. Entonces, por ejemplo, puede ser un uso profiláctico y terapéutico, ¿no? Se puede asociar, como dijimos, con fármacos que vimos ya, ciclosporina, tacrolimus, también con otro grupo que son azatioprina y micofenolato, o sea, ácido micofenólico, y otro grupo, sirolimus, everolimus, por ejemplo, alguno de ellos. Pero la dosis va a variar. Por ejemplo, la prednisona en el momento del trasplante se aplican o se indican 50 a 100 miligramos día. De mantenimiento la dosis se reduce a 10-20 miligramos día y frente a la posibilidad de un rechazo eminente, la dosis intravenosa es, digamos, no digo canilla libre, pero 500 miligramos día, porque lo que se quiere evitar es el rechazo de ese trasplante, por ejemplo. Pero cuando sabemos que la aplicación es de uso crónico, digamos, en realidad se trata de evitar eso por todas las complicaciones que sabemos que producen, ¿no? Que ustedes acaban de ver la clase pasada. Después tenemos otro grupo, ¿no? Entonces, hasta ahora que vimos, inhibidores de la calcineurina. ¿Qué más vimos? Glucocorticoides. Son dos inmunosupresores. Ahora vamos a ver un tercer grupo que son fármacos que van a inhibir la transmisión de las señales de proliferación. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, registren ciertas dianas en el esquema? Entonces tenemos los inhibidores del mTOR y los inhibidores del JAK3, ¿sí? A ver, para que se ubiquen y vean de lo que estamos hablando, vuelvo al grafiquito este, que lo encuentran en el Flores. Ahí. Si hablamos de los que inhiben la calcineurina, de los glucocorticoides y también, ahora vamos a ver, inhibidores de mTOR del JAK3, ¿sí? Después vamos a ver los que inhiben todo lo que es la acción, actúan sobre el núcleo. Bien. Bueno. Entonces, inhibidores del mTOR, sirolimus, everolimus. Mecanismo de acción. A diferencia de los inhibidores de calcineurina, que interfieren en fase inicial de activación del linfocito G0, G1 del ciclo celular, estos fármacos van a actuar en una etapa un poquito
ulterior, ¿no? Y van a impedir que las células progresen de G1 a S, ¿sí? Esta diferencia le va a dar un perfil distinto incluso en los efectos secundarios, ¿no? Y esto va a posibilitar que se combinen con fármacos de otro grupo, ¿sí? En los esquemas. La farmacocinética del sirolimus everolimus se absorben bien por vía oral, la biodisponibilidad es baja y variable por absorción intestinal incompleta, ¿sí? La administración simultánea de ciclosporina va a aumentar la biodisponibilidad, ¿sí? Va a ser como un efecto sinérgico. La distribución a tejidos es amplia gracias a que son liposolubles. La metabolización es hepática, igual que en el caso anterior, y la eliminación también es igual al grupo inhibidores de calcineurina, mayor porcentaje se elimina vía biliar y un pequeño porcentaje, de 2-3%, por orina. ¿Qué reacciones adversas tienen? Acá tienen que prestar atención, que son distintas. Entonces, en un problema le puede decir cuál sería el inmunosupresor adecuado para un paciente, por ejemplo, con una dislipemia familiar severa, y este grupo no estaría indicado. ¿Por qué? Porque produce hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, o sea, todo lo que es la producción de los lípidos, ¿no? Y trombocitopenia, leucopenia, alteraciones gastrointestinales y hepatotoxicidad. Indicación terapéutica: se utilizan en rechazo del trasplante renal, asociados con ¿qué? Con ciclosporina y corticoides. Y además se utilizan en los stent coronarios para prevenir que la restenosis, o sea, hay stent que vienen con medicación, ¿sí? Para evitar que se tapen. Sobre todo en las personas diabéticas, que los stents tienden a obstruirse. Así que bueno, también dentro de este grupo tenemos los fármacos que inhiben JAK3. ¿Qué es la JAK3? Es una tirosininasa de la familia de llanusinasa que se ha propuesto como una molécula diana para la inmunosupresión. Principalmente se van a encontrar en las células hematopoyéticas. Entonces, se usan los inhibidores de JAK3 sobre todo para patologías oncohematológicas, supóngase. El déficit o mutación de JAK3 da lugar a un síndrome de inmunodeficiencia grave, ¿no? Y vamos a ver entonces el cuarto grupo. O sea, vimos inhibidores de calcineurina, glucocorticoides, inhibidores del mTOR y del JAK3, ¿sí? Y ahora vamos a ver los fármacos que inhiben la síntesis de nucleótidos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ácido micofenólico, que está las siglas MPA, pero digamos, lo que se utiliza es el micofenolato de mofetilo y el micofenolato sódico. Y tenemos también a otro grupo que ya vieron ustedes, que son los citostáticos. Y ahí tenemos la azatiopina y metotrexato, ciclofosfamida, todos son nombres ya conocidos para ustedes. El ácido micofenólico. El ácido micofenólico es muy usado en trasplante de órganos sólidos. El micofenolato de mofetilo es el profármaco que va a liberar el producto activo por acción de estearasas a nivel intestinal. Y el mecanismo de acción inhibe de manera selectiva, reversible y no competitiva la actividad de la inosina monofosfato deshidrogenasa. Esta enzima regula la síntesis de novo de los ribonucleótidos de guanina, ¿sí?
O sea que va a disminuir la formación de guanabina monofosfato, GMP, ¿sí? El micofenolato de mofetilo se puede administrar vía oral o intravenosa, es un profármaco, tiene muy buena biodisponibilidad vía oral, y el micofenolato de sodio por vía oral también se puede administrar en comprimidos con cubierta entérica, ¿sí? Es soluble solo en medio neutro. Lo que sí hay que hacer la equivalencia. 1 gramo de micofenolato de mofetilo, 720 miligramos de micofenolato sódico. Tiene una alta unión a proteínas, 97%. Cuando hablamos de unión a proteínas, el mayor porcentaje es a la albúmina. Entonces, hay que tener en cuenta que en situación de hipoalbuminemia, la albúmina tiene síntesis hepática, entonces una insuficiencia hepática o renal, va a haber poca albúmina, entonces va a haber mucha fármaco libre, ¿sí? Entonces, al aumentar la fracción libre, hay que tener cuidado con la concentración, porque puede entrar, porque con estos fármacos se busca, por ejemplo, en un trasplante, que una dosis justa que evite el rechazo del órgano. Si la dosis es más baja, entonces vamos a hacer que se pueda producir un rechazo igual. Y si es más alta, es una dosis tóxica, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo esa monitorización tiene que estar presente, ¿sí? La metabolización del ácido micofenólico es por glucuronización. Y esto se va a dar en el tracto gastrointestinal, en el hígado y en el riñón. Entonces, la excreción es fundamentalmente, en este caso, es renal, que fíjense que los anteriores grupos era la mayor eliminación por bilis. Y la fracción de excreción biliar lo que va a hacer es experimentar una circulación enterohepática y por acción de las glucuronidasas intestinales va a aparecer un segundo pico en la concentración plasmática después de las 6 a las 12 horas de haberse administrado, ¿sí? El paciente con trasplante renal produce un cambio en el comportamiento en relación a la evolución post-trasplante, o sea que va a estar afectada la eliminación del fármaco. Por eso volvemos a decir que se debe monitorizar, porque todo este grupo de fármacos tiene una variabilidad interpersonal e intra, o sea, con los distintos momentos, por ejemplo, de un trasplante. Las reacciones adversas de este grupo, ¿no? Se ha visto que en pacientes, por ejemplo, que se han utilizado, que tienen psoriasis, se ha descrito mielosupresión, ¿sí? Y bueno, las interacciones pueden ser con antiácidos, con mielosupresores, se pueden potenciar los riesgos, con el ganciclovir puede potenciar la neutropenia, y se ha visto que en animales tienen efectos teratogénicos, ¿sí? ¿En qué se utiliza el micofenolato de mofetilo? En prevención del rechazo agudo de trasplante, siempre asociado a otro inmunosupresor. Y se puede administrar vía oral 72 horas antes del trasplante, en una dosis de 2 gramos día, y se utiliza para rescatar pacientes de trasplantados de hígado, riñón, corazón, médula ósea. Para rescatar, fíjense que hay otros fármacos que no sirven para cuando se está dando la posibilidad de un rechazo. Este sí, pues dice rescatar. En enfermedades autoinmunes, como psoriasis, artritis reumatoidea, nefritis lúpica. Dentro de este grupo tenemos también los citostáticos,
que son los que ustedes ya han visto cuando vieron el tratamiento del cáncer, ¿no? Por ejemplo. La azatioprina inhibe la síntesis del ADN, obstaculiza la actividad proliferativa en respuesta al estímulo antigénico de los clones linfo-T y linfo-B una vez activados por interleuquina 2. Se absorbe bien por vía oral y ven que acá tiene... Ah, ¿no vieron antineoplásicos? Ah, bueno. Bueno, dentro de los antineoplásicos existen fármacos que van a inhibir de alguna forma porque, digamos, en el cáncer van a ver que hay distintos grupos, no me voy a poner ahora a explicarle cómo todos los grupos de fármacos actúan en distintas dianas. Bueno, de alguna forma son inmunosupresores, porque están inhibiendo una reacción o sí, están inhibiendo de alguna forma un proceso o están atacando algo desconocido, ¿sí? Bueno, la azatioprina pertenece a este grupo de fármacos. Y el tema es que produce también efectos de mielosupresión. Tanto los antineoplásicos como los inmunosupresores van a trabajar sobre el sistema inmune y obviamente van a producir al producir una inmunosupresión pueden generar otras enfermedades, eso ténganlo presente. Cuando vean antineoplásico, van a decir, ¿cómo? Un fármaco antineoplásico me puede producir un cáncer de otra cosa. Bueno, sí, lo producen porque trabajar sobre el sistema inmunológico, producir una inmunosupresión, en estos casos también los inmunosupresores, por eso la dosis tiene que ser justa, porque si no está o el rechazo, o sea, del órgano, o la toxicidad. Bueno, también al inhibir no son tan específicos y dejan expuesto al organismo a otras enfermedades, ¿sí? Bueno, entonces, la acetoprima, que es un antineoplásico, inhibe la síntesis. ¿Cómo funciona? Inhibiendo la síntesis del ADN, obstaculizando la actividad proliferativa en respuesta a un estímulo antigénico, ¿sí? De los clones linfo-T y linfo-B una vez activados por interleuquina 2. Y lo importante es que vean que cada grupo tiene un efecto secundario característico, ¿no? Y las interacciones, por ejemplo, azatioprina con alopurinol, ¿se acuerdan para qué se utilizaba el alopurinol? Sí, para el tratamiento la gota, ¿sí? O sea, el alopurinol inhibe la metabolización y aumenta la actividad del fármaco si se administra conjuntamente. Con la azatioprina hay que reducir la dosis de la azatioprina en un 25%, ¿sí? ¿En qué se usa? En la prevención del rechazo de injerto o trasplante de riñón. Prevención del rechazo, no una vez que está la reacción de rechazo del órgano, por ejemplo, en marcha. Que el micofenolato sí lo podemos usar para eso. En artritis reumatoidea, en anemia hemolítica y el lupus eritematoso sistémico. En uveitis también, que es otra autoinmune, o sea, tiene varios usos. Después, dentro también del grupo de los antineoplásicos, van a encontrar, cuando lo vean, van a relacionar ciclofosfamida, que también es un agente antineoplásico, es del grupo de los alquilantes. Todas las células linfocíticas son sensibles cuando se administra en un momento de máxima división celular, ¿sí? O sea, cuando vean antineoplásico van a ver que es importante que esté no como en reposo, sino está en plena actividad,
de división celular, para que actúen bien. Las células B son las más sensibles que las células T a este fármaco. El metotrexato, inicialmente usado también para psoriasis y artritis reumatoidea. O sea, el mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir la síntesis del ADN y también tiene cierta acción antiinflamatoria, el metotrexato, ¿sí? Después, otro grupo de fármacos, o sea, vimos, ese sería el quinto, ¿no? Fármacos que inhiben la actividad de la calcineurina, glucocorticoides, que van a inhibir, en este grupo están en una etapa más tardía, están los que inhiben al mTOR y JAK3, los que van a inhibir la síntesis de nucleótidos, o sea, van a actuar a nivel nuclear, y ahora vamos a ver fármacos, por ejemplo, que inhiben la migración de los linfocitos T. Vamos a ver parte. Esto, digamos, es un tema muy extenso, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, lo que se apunta a poder tener un conocimiento general, que ustedes, si están trabajando en algún lado, le dan un esquema de tratamiento y saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien. Entonces, los fármacos que van a inhibir la migración de los linfocitos T, y este es importante porque es el primero que se pudo usar vía oral, que para el tratamiento de esclerosis múltiple se usa interferón subcutánea, ¿no? Es el fingo limón, FTI 720. Mecanismo de acción. La droga es un análogo de la efingosina 1-fosfato que se liga al receptor correspondiente a células inmunes para impedir su salida del ganglio linfático. A ver, lo que hace es evitar que los linfocitos T ataquen, por ejemplo, a la neurona, al recubrimiento de la neurona en este caso. O sea, los tiene guardados en el ganglio. O sea, va a actuar inhibiendo esta salida. Los efectos adversos son bradicardia, edema macular, mayor propensión a infecciones, que eso lo tienen todos los inmunosupresores, pero bueno, este está como más marcado, y elevación de las enzimas hepáticas. Bueno, ahora acá dice otros inmunosupresores, en realidad son, esperen un momentito. Cerrame la puerta, ¿la? Porque se escuche todo. Hola. Bueno, ya estamos. Estos son inmunoreguladores, ¿sí? Y tenemos la talidomida, que seguramente ustedes ya lo vieron porque en 1950 fue responsable de una catástrofe teratogénica y a partir de ello está la farmacovigilancia, ¿no? Porque se usaba en mujeres embarazadas, es un sedante hipnótico, no barbitúrico, y nacían los chiquitos con atrofiados los bracitos cortitos. Bueno, entonces, pero este fármaco tiene acción inmunomoduladora. ¿Por qué? Porque va a inhibir la producción del factor de necrosis tumoral alfa en los monocitos, va a favorecer la transformación de los linfos TH1 en TH2, la producción de interleuquina 2, va a actuar sobre el factor, los interferones gamma y la activación de los natural killer, inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos, o sea, cómo de alguna forma se congregan los neutrófilos, bueno. Entonces, la acción va a ser sobre el sistema nervioso central, tiene propiedades hipnóticas, sedantes, antieméticas y antiálgicas. Y sobre el sistema nervioso periférico, hay una degeneración axónica responsable de las neutropatías periféricas. Las acciones terapéuticas
reacciones dérmicas lepromatosas, o sea, cuando vieron lepra tienen que haber visto que para el eritema nudoso se usa para enfermedades también mucocutánea y en algunas reacciones de injerto frente al huésped. Pero en realidad actualmente el más usado es un primo hermano de la talidomida, que es la lenalidomida, que es un derivado que tiene la ventaja de no ser teratogénico. Y esto se usa en mieloma múltiple, que es un tipo, es una patología oncohematológica, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Es un poco denso el tema, pero bueno, traten de verlo lo más amigable posible. Bueno, ahora vamos a ver lo que dentro de este capítulo, los que son inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, policlonales y receptores solubles. Y esto es lo que está desarrollándose más activamente, ¿sí? Lo último, si quieren hablar, son los anticuerpos monoclonales. Ustedes cuando vieron, y si no, cuando vayan estudiando, tengan presente de cada unidad, seguramente lo último que se está usando es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Ahora después cuando adelantemos en esto van a ver que hay que buscar en los temas que vimos cuál es el monoclonal que se puede llegar a utilizar. Entonces, gracias al desarrollo de la biotecnología y el conocimiento, se puede conseguir una acción más selectiva, o sea, que no sea una inmunosupresión tan generalizada la que vaya a producir, sino más enfocada a una diana particular. Y esto son los anticuerpos monoclonales y policlonales que ya están más en desuso, ¿sí? Está monoclonales como que va a una diana muy específica, ¿sí? Por eso ahí le dice, policlonal está más en desuso, monoclonal en plena fase de expansión. ¿Sí? Con que hay algunos que ya no se utilizan porque tienen algunos efectos adversos que son complicados. Y después tenemos los receptores solubles, que son formas truncadas de moléculas receptor, de membrana, desprovistos de fragmentos transmembrana. Entonces van a actuar a suerte de anticipación. Van a secuestrar al ligando, evitando la señal de activación de este sobre el receptor. O sea, como que pescan la reacción antes. ¿Sí? Dentro de los anticuerpos tenemos los policlonales, como la timoglobulina. Es un anticuerpo policlonal que se obtiene tras inmunización de conejos con timocitos humanos. Entonces, estos contienen anticuerpos citotóxicos dirigidos contra una amplia variedad de antígenos presentes en los linfocitos T, los linfo B, los natural killers, los monocitos, ¿sí? O sea, es general. Por eso dice que no están usados, ahora están más usados los monoclonales. ¿Sí? Entonces, los monoclonales son anticuerpos que son específicos a un antígeno concreto. ¿Se acuerdan que yo ahí les marqué, fíjense, la expresión sobre la membrana del linfo T de algunos proteínas? Por ejemplo, les marqué CD3, o sea, van a estar expresadas en la superficie y digamos, el fármaco va a ir a atacar determinada expresión, ¿sí? Bueno, esto en un comienzo era obtenido solo por, digamos, tratamientos sobre ratones. Entonces, los fármacos obtenidos por acción sobre ratones, completamente, la terminación era MOMAB. Entonces tenían el Muromomab, el OCT3, este va a actuar sobre el CD3. CIMAB, quimérico, ratón humano. SUMAB, si son humanizados,
MUMAP si son humanos, CEP que son proteínas de fusión, por ejemplo el etanercept, no estoy hablando en otro idioma, estoy diciendo que en un comienzo la reacción se producía puramente sobre, digamos, inmunizando y viendo la reacción, teniendo los anticuerpos en ratones. Después, bueno, ahí estamos viendo. Lo que después, ustedes tienen presente la estructura de ¿cómo se llama? Las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, se fue modificando en la estructura distintas porciones, tratando de que se humanizara, es ir haciendo que haya menor reacción de rechazo. Entonces, iba dejando la parte variable y se iba reemplazando. Entonces, a medida que fue evolucionando este proceso, se lograba que fuera más compatible con la inmunología digamos, del ser humano y generara menos reacciones. Y después, digamos, el paso que siguió fue la síntesis y las proteínas de fusión. Por eso, en la terminación, en general se van a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Acá, en este cuerpo, los primeros que vamos a ver son anticuerpos monoclonales deplexionantes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estos anticuerpos van a reconocer una molécula en la membrana de las células inmunocompetentes y van a producir, ¿qué? La muerte, ya sea por lisis, por apoptosis, fagocitosis, por eso son deplexionantes. Y acá tenemos el Muromomab, que es el CD3 que yo les marcaba, o KT3. El anticuerpo anti-CD3 va a producir la eliminación de los linfo-T y bloquea que, como está en la primera etapa del receptor de membrana, donde se va a comenzar la reacción de sinapsis inmunológica por la presentación del antígeno a cargo del macrófago y digamos, por la presentación de antígeno complejo de histocompatibilidad, ¿sí? Este es el más antiguo de los monoclonales y bastante usado. Se administra vía intravenosa 2 o 3 semanas. ¿Y cuál es la aplicación? En rechazo agudo de trasplante renal, ¿sí? La mayoría de los anticuerpos monoclonales frente a la primera dosis van a producir fiebre, estado gripal. Dentro también de este grupo de anticuerpos deplexionantes hay un montón, pero bueno, vamos a nombrar algunos. El alemtuzumab, el rituximab, y en este caso el alemtuzumab es un anticuerpo ya humanizado, ¿sí? O sea, parte de él no es totalmente de síntesis, sí, en ratón. Se ha modificado la molécula como para que no se genere ese rechazo. Este caso se une a otra proteína, la CD52, que se va a expresar en células de origen hematopoyético, ¿sí? Entonces, la administración es intravenosa. La mayoría de los anticuerpos monoclonales o son subcutáneos, intravenosos, y se aplican leucemias linfáticas crónicas. Y el rituximab, que la terminación, fíjense que es distinta, IMAB, es un anticuerpo quimérico que reconoce CD20, molécula que se expresa en el linfo B, ¿sí? Y
¿Para qué se utiliza? También tiene uso hematológico en linfomas no Hodgkin, pero que tengan, o sea, se vean en la biopsia, se ven, digamos, el CD20 positivo. O sea, ven cómo se va, por eso también es muy importante el tema de la biopsia y poder ver las proteínas y las expresiones que tienen, ¿no? CD20, CD52, y en base a eso se plantea el tratamiento. El rituximab es bastante usado y lo que produce es mucha digamos, inmunosupresión en el paciente. Le bajan mucho el tema de las inmunoglobulinas, que puede ser, o sea, eso es la puerta abierta para otras patologías, ¿sí? Bien. Esos que vimos son anticuerpos monoclonales deplexionantes, o sea, que producen la muerte por lisis, fagocitosis. Ahora vamos a ver anticuerpos monoclonales inhibidores de de moléculas coestimuladoras, o sea, la segunda fase, ¿sí? La segunda señal. Y acá tenemos el abatacept, el belatacept, hay un montón, pero yo les cito algunos. El belimumab, fíjense la terminación de los primeros, CEP, ¿qué quiere decir? Que son proteínas de fusión. Estas dos moléculas se unen al CD80 y CD86, que están, tanto pueden estar en la, digamos, en la superficie de la célula linfoT, o también pueden estar en, digamos, en el macrófago que presenta, ¿no? O sea, van a evitar la segunda señal que vimos de activación. Este segundo grupo son, entonces dijimos que inhiben a inhibidores de la molécula coestimuladoras, ¿ven? Bien. Un tercer grupito, los monoclonales, son inhibidores de citosina o sus receptores. En el Flores van a encontrar un cuadro muy grande. Nosotros estamos viendo algunos de ellos, nada más. Pero pueden, digamos, ver eso un poco, que van a ver que esto es muy, muy extenso y es como está en pleno desarrollo, ¿no? Y estos son entonces los inhibidores de citoquinas o sus receptores. Y acá tenemos el infliximab, el dalimumab, que van a bloquear el factor de necrosis tumoral alfa, que son citoquinas producidas fundamentalmente por monocitos y macrófagos, y tienen el factor de necrosis tumoral alfa tiene un papel muy importante en todo lo que es reacción inmunológica adquirida y innata, ¿no? Ya que va a activar las células endoteliales y va a tratar de reclutar linfo-T, linfo-B, macrófagos al tejido inflamado, ¿sí? También pueden regular otros tipos de citoquinas como interleuquina 6 y 8, ¿sí? Esperen un poquito. Ahí está. Ahora dice, para pensar. Vamos a hacerlo juntos. Todas las siguientes son combinaciones razonables de inmunosupresores, excepto, y entonces le da esquema de tratamiento. Basilizumab, belatacept, micofenolato de mofetilo, prednisona. Ese es un esquema. Otro, el tratamiento. ¿Ven? Como en un esquema puede haber monoclonal, puede haber un inhibidor de la síntesis de nucleótidos, puede haber un corticoide.
Después, otra opción, timoglobulina, ciclosporina, azatioprina, prednisona. Acá tenemos un anticuerpo policlonal, como la timoglobulina. Ciclosporina pertenece a un grupo inhibidor de la calcineurina. Azatioprina son inhibidores nucleótidos y prednisona corticoide. O sea que son, lo que se tienen que fijar ustedes en los esquemas, sabemos que se busca que sean mecanismos de acción distintos, ¿sí? Después en C tenemos tacrolimus, micofenolato y prednisona. Y el D, tacrolimus, ciclosporina, prednisona. A ver, de todos estos, ¿cuál sería, por ejemplo, un esquema que no es muy razonable? Tienen que fijarse si son del mismo grupo de fármacos por sus mecanismos de acción. A ver, ¿qué me dicen? Los escucho, ¿eh? A ver, Gianluca, pusiste la B. ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Por qué sería la B? Está bien, pero, digamos, compartí tu criterio. No. La B, la timoglobulina es un anticuerpo policlonal. Ciclosporina es del primer grupo, inhibidores de calcineurina. Azatioprina es inhibidor de la síntesis de nucleótido y prednisona. A ver, o sea, teóricamente serían de grupos distintos. A ver. No, timoglobulina no son del mismo grupo, porque es ¿cómo se llama así? La azatioprina es un citostático y la timoglobulina anticuerpo policlonal. No, por eso tienen que fijarse que sean de distintos grupos, ¿sí? Alguien puso ahí la D, tacrolimus, ciclosporina, prednisona. Exactamente. Tacrolimus y ciclosporina son del mismo grupo, que son los inhibidores de la calcineurina. Entonces, estamos agregando toxicidad, pero el mecanismo de acción es el mismo. ¿Sabes? Entonces, siempre en un esquema, acá me podrían decir que acá también hay dos monoclonales, pero bueno, es cuestionable porque si actúan sobre distintas dianas, no son los mismos mecanismos, ¿sí? Perfecto, la D. Exactamente. Son del mismo grupo. O sea, la respuesta sería la D. Otro. ¿Cuál de los siguientes mecanismos que se utilizan para prevenir el rechazo de un haloinjerto provoca hiperlipemia?
y acá les dice azatioprina, basiliximab, belatacept, micofenolato de mofetilo, sirolimus. A ver, ¿qué me dicen? Bueno, muy bien, Gianluca, él puso sirolimus, que es del grupo que vimos que va a inhibir, digamos, la segunda señal. Perfecto, y producía, o sea, no eran indicados para pacientes con dislipemias severas. Exacto. Bien, vamos a seguir. Bueno, esto lo vamos ¿a qué hora suelen hacer el descanso? ¿A las 10? Bueno, vamos a hacerlo a las... Perfecto. Entonces hacemos tiempo a hacer esto. Vamos a buscar, les voy a dar 15 minutitos y ponemos en común. Vamos a buscar de todo lo visto durante el año hasta acá, los distintos anticuerpos monoclonales para cada patología. Indicando la diana, o sea, digamos, sobre qué actúa la presentación farmacéutica, en la patología que se puede utilizar y las reacciones adversas más frecuentes, ¿sí? Entonces, van, por ejemplo, ¿qué vimos? Digestivo. ¿Se utiliza para digestivo para alguna patología en particular un anticuerpo monoclonal? Sí. ¿Cuál es? ¿Sobre qué actúa? ¿Qué reacción adversa tiene? Bueno, vamos a otro tema. Asma. ¿Hay algún fármaco? Y les voy a ir preguntando salteado, ¿sí? O sea, yo tengo la listita acá y les voy a ir preguntando a todos y voy a pasando lista. ¿Mm? Así que a trabajar todos. Van así, o sea, a ver, dijimos respiratorio, asma, por ejemplo, por decir. Otro fármaco que se pueda, un anticuerpo monoclonal que hayan visto. En el metabolismo fosfocálcico para el tratamiento de, digamos, de osteoporosis, supóngase. Van buscando así y van respondiendo los distintos ítems, ¿sí? Acá les pongo algunos anticuerpos monoclonal que son por ahí más usados. Pero lo que yo quiero es que ustedes hagan un ir para atrás y nosotros siempre en cada unidad tratamos de presentar lo último que se está usando. Entonces, fíjense eso, ¿sí? Bueno, son las 10:20, 15 minutitos, menos 25 ponemos en común y después les doy el descanso. Le tomo lista, así que preparen todo. Bueno, yo cierro el micrófono, pero estoy acá, cualquier cosa me manda mensajito. ¿Mm?